El ciclo del hombre lobo, de Stephen King. El primer grito fue el de un ferroviario aislado por la nieve, cuando sintió unos colmillos desgarrando su garganta. Al mes siguiente se oyó un grito de agonía proferido por una mujer a quien atacaban en su habitación. Cada vez que la luna llena brilla en la aislada y solitaria ciudad de Takers Mills, se producen escenas de increíble horror. Nadie sabe quién será la próxima víctima, pero sí hay una certeza. Cuando la luna se muestra en todo su esplendor, un terror paralizante recorre Takers Mills. En el viento se oyen gruñidos que parecen palabras humanas, y por todas partes aparecen huellas de un monstruo insaciable. A la memoria de Davis Grubb y todas las voces de Gloria. En la pestosa oscuridad, bajo el pajar, levantó su peluda cabeza. Brillaron sus ojos amarillentos y estúpidos. «Yo hambre», dijo en un susurro. Henry Ellender de Wolf. 30 días tiene septiembre, con abril, junio y noviembre. 28 tiene 1 y los demás 31. Lluvia y nieve y sol radiante, y la luna crece en todos diligente. Rima infantil. Enero. En algún lugar muy alta en el cielo debía brillar la luna y enviar sus rayos a la tierra, pero aquí, en Takers Mills, una tormenta de enero había ocultado el cielo con la nevada. El viento soplaba con violencia por la desierta Center Avenue. Las máquinas quitanieves, pintadas de color butano, hacían ya mucho tiempo que decidieron dejar su inútil trabajo. Arnie Westrum, el jefe de señales del ferrocarril GSWM, había quedado aislado por la tormenta en una pequeña caseta de señales a unas 9 millas de la ciudad. La nieve había bloqueado su pequeño automotor a gasolina y decidió esperar a que pasara la tempestad, matando el tiempo con un solitario con su grasienta baraja. Afuera, el viento pareció lanzar un agudo grito. Westrum, intranquilo, levantó la cabeza, pero casi enseguida volvió a bajar los ojos para concentrarse en el juego. Al fin y al cabo, solo podría tratarse del viento. Pero el viento no suele arañar las puertas, ni gemir como pidiendo que se le deje entrar. Westrum se puso en pie. Un hombre alto, flaco y larguirucho, con chaquetón de lana sobre su mono de ferroviario. Un cigarrillo Camel le colgaba de la comisura de los labios. Su cara arrugada, típica de los habitantes de Nueva Inglaterra, se iluminó con los tonos suavemente anaranjados de la luz de la lámpara de queroseno que colgaba de una de las paredes de la caseta. De nuevo sonó aquel ruido, como si alguien arañara en la parte de fuera de la puerta. Debe de ser algún perro extraviado que quiere que lo deje entrar, pensó Westrum. Sí, no puede ser otra cosa. Sin embargo, no pudo evitar cierta vacilación. Sería inhumano dejarlo fuera con ese frío, se dijo a sí mismo, aunque no puede decirse que haga calor en la caseta. Pese a la estufa eléctrica alimentada por una batería, podía ver los halos de vapor que se escapaban de su boca cuando respiraba. Y no obstante, seguía dudando.
El helado dedo del miedo parecía taladrarle el pecho, exactamente por debajo del corazón. Takers Mills estaba pasando una mala temporada y habían corrido terribles presagios por el pueblo. A Arnie, por cuyas venas corría profusamente la sangre galesa de su padre, no le gustaban nada las cosas que estaban ocurriendo. Antes de que hubiera decidido qué hacer con aquel extraño visitante llegado de la noche, el suave gemido al otro lado de la puerta se convirtió en un rugido feroz. Se produjo un golpe atronador cuando algo increíblemente fuerte y pesado se lanzó contra la puerta. Aquel algo retrocedió para volver a golpear de nuevo. La puerta se conmovió en su marco y un soplo de viento dejó entrar por la parte de arriba del quicio, desencajado ya, unos copos de nieve. Arnie Westrum dirigió la vista a su alrededor buscando algo con que apuntalar la puerta, pero antes de que pudiera hacer otra cosa que tomar la endeble silla en la que estuvo sentado hasta hacía poco, aquel misterioso ser aullador golpeó de nuevo la puerta, con fuerza increíble, produciéndole una gran grieta de arriba abajo. Por unos momentos la cosa pareció quedarse apresada en la obertura producida en la puerta por la ruptura de algunas de sus tablas, pataleando y embistiendo, su hocico contraído por un gruñido de rabia y sus amarillos ojos resplandecientes. Era el mayor lobo que Arnie jamás hubiera visto con anterioridad. Sus rugidos resonaban terriblemente siniestros, como si fuesen palabras pronunciadas por una garganta humana. La puerta acabó por astillarse del todo, crujió y cedió. En un momento aquella cosa espantosa estaría dentro. En un rincón de la cabaña, entre un montón de viejas herramientas, había un pesado pico apoyado contra la pared. Arnie se precipitó para hacerse con él. Mientras tanto, el lobo había logrado librarse de la puerta. Se abrió paso hacia el interior de la caseta y se agachó como si se preparara para saltar sobre el hombre acorralado, al que miraba fijamente con sus terribles ojos amarillos. Las orejas, echadas hacia atrás, parecían pequeños triángulos de piel peluda casi pegados a la cabeza. La lengua le colgaba jadeante. Tras él, la nieve entraba a ráfagas por la puerta, totalmente rota por el centro. Con un rugido, el animal saltó para atacar a Arnie Westrum, que volteó el pico. Solo una vez. La luz de la lámpara se reflejaba fuera, desigualmente, sobre la nieve helada y a través de la puerta destrozada. El viento continuaba aullando y gimiendo. Comenzaron los gritos. Algo inhumano había llegado a Takers Mill. Algo tan invisible como la luna oculta por la tormenta que debía cabalgar por el cielo, muy alta, por encima de nosotros. Era el hombre lobo, el werewolf. No había ninguna razón especial que justificara su llegada precisamente en esos momentos, como no la habría tampoco para la llegada del cáncer o de un psicópata que llevara en su mente la idea del asesinato o de un tornado mortal. Simplemente había sonado su hora, la hora del hombre lobo, que era esta, como este era precisamente el lugar, esta pequeña ciudad del estado norteamericano de Maine, donde las reuniones de los fieles en la iglesia para su cena semanal de judías hervidas constituía un acontecimiento, donde los niños aún regalaban manzanas a sus maestros y las excursiones al aire libre del club de los senior citizens eran relatadas fielmente en el semanario local.
un semanario que en su próxima edición tendría en sus páginas noticias más tétricas. Fuera de la caseta, las huellas del hombre lobo comenzaban lentamente a ser cubiertas por la nieve, que no cesaba de caer. El aullar del viento parecía tener un tono de salvaje alegría, como si disfrutara con la tragedia. Un sonido horrible, desprovisto de corazón, en el que no había nada de Dios ni de luz. Todo era negro invierno y un hielo oscuro que congelaba el alma. El ciclo del hombre lobo había comenzado. Febrero. Oh, el amor, pensaba Stella Randolph, echada en su estrecha cama de virgen. A través de la ventana entraba la luz fría y azulada de la luna llena en la noche de San Valentín. El amor, el amor, el amor. El amor debe ser como... Aquel año Stella Randolph, que dirigía la peluquería Set and Sew, había recibido 20 tarjetas postales de felicitación especialmente pensadas para el Día de los Enamorados. Una de Paul Newman, otra de Robert Redford, una tercera de John Travolta e incluso una de Arce Frehley, del grupo rockero Kiss. Las postales estaban abiertas sobre su escritorio al otro lado de la habitación, iluminadas por la luz de la luna fría y azulada. Se las había enviado ella misma, este año como cada año. El amor debe ser como un beso al atardecer, como el último beso, el auténtico, el verdadero, al término de las historias románticas de la colección Arlequín. El amor debe ser como un aroma de rosas a la hora del crepúsculo. Todos se reían de ella en Takers Mills, sí, todos. Los niños se burlaban y le tomaban el pelo a sus espaldas y en ocasiones, si sentían seguros al lado opuesto de la calle y el agente Neary no estaba por allí, le cantaban canciones alusivas a su exceso de peso con sus voces suaves y agudas de soprano. Pero ella conocía el amor y sabía emocionarse con la luz de la luna. Su peluquería, casi en ruinas, se iba derrumbando poco a poco, y era cierto que ella pesaba demasiado, pero en algunos momentos, como entonces, en aquella noche de ensueños, y con la luna como una suave marea azulada penetrando por los cristales de la ventana, empañados por la helada, le parecía como si el amor todavía fuera posible. El amor y el aroma grato del verano, cuando él llegara. El amor será como el áspero roce de la mejilla de un hombre que araña y rasca. De repente, algo arañó en la ventana. Estela se apoyó sobre los codos y la colcha resbaló, dejando al descubierto su trasero exuberante. La luz de la luna había sido interceptada por una sombra oscura, amorfa, pero con contornos claramente masculinos. Y la mujer pensó: estoy soñando, y voy a dejarme arrastrar por mis sueños. Seré yo misma y tendré un orgasmo. Hay quienes creen que esa es una palabra sucia, pero no es así. Es una palabra limpia y cristalina, una palabra correcta. El amor es como un orgasmo. La joven se levantó, convencida ciertamente de que se trataba de un sueño, porque allí, agachado, había un hombre al que ella conocía, un hombre con el que se cruzaba en la calle casi cada día. Era el amor que llegaba, el amor que ya había llegado. Pero cuando sus dedos gordos como morcillas se posaron sobre el frío marco de la ventana, vio que no se trataba de un hombre. Lo que había fuera era un animal,
un lobo enorme de pelo hirsuto, con las patas delanteras posadas en la parte exterior del alféizar de la ventana y las traseras casi hundidas por completo en la nieve blanda que se acumulaba junto a la fachada occidental de su casa situada en las afueras de la ciudad. Estamos en el día de San Valentín y tiene que reinar el amor, pensó. Sus ojos la habían engañado incluso en su sueño. No, no se trataba de un animal, era un hombre precisamente, aquel hombre tan perversamente bello. Perversidad, sí, el amor debe ser perverso. Y él había llegado precisamente en aquella noche cubierta por la luna para poseerla. Sí, lo haría. La joven abrió la ventana y fue el golpe frío del aire que agitó su delgado camisón azul el que le dijo que aquello no era un sueño. El hombre se había marchado y ella, con una sensación de desfallecimiento, se dio cuenta de que el hombre nunca había estado allí. Con un estremecimiento, Estela dio unos pasos hacia atrás y el lobo, suavemente, saltó por la ventana y penetró en la habitación. Se sacudió la nieve, haciendo que una cascada de polvo blanco y finísimo brillara un momento en la oscuridad. Pero el amor es eh, como, como un grito. Demasiado tarde ya para recordar a Arnie Weston descuartizado en la pequeña caseta del guardagujas, al oeste del pueblo, solo un mes antes. Demasiado tarde. El lobo se deslizó arrastrándose hacia ella, con sus amarillos ojos brillantes por la lujuria. Estela Randolph retrocedió lentamente hacia su estrecha cama de virgen hasta que la parte de atrás de sus gordas pantorrillas tropezaron con el borde del colchón y se derrumbó sobre la cama. La luz de la luna dio a la hirsuta piel de la bestia una tonalidad de plata. Sobre el escritorio las tarjetas de San Valentín se agitaron levemente, movidas por el viento helado que entraba por la ventana abierta. Una de ellas voló y cayó al suelo planeando suavemente, cortando el aire con arcos abiertos y silenciosos. El lobo puso las patas delanteras sobre la cama, una a cada lado de la obesa Estela, que pudo oler su aliento. Caliente, pero no desagradable. Sus ojos amarillos estaban clavados fijamente en ella. Amor, murmuró la mujer, cerrando los ojos. El lobo se echó sobre ella. Amar es como morir lentamente. Marzo. La última y auténtica ventisca del año, pesada, la nieve blanda se convertía en aguanieve al atardecer, cuando la noche se acercaba. Había caído sobre Takers Mills, desgarrando las ramas de los árboles con un sonido crepitante, como de disparos de la madera podrida. La madre naturaleza se estaba librando así de la madera muerta. Mills Sturfuller, el librero del pueblo, hablaba con su esposa mientras tomaban unas tazas de café. El librero era un hombre delgado, con la cabeza estrecha y unos ojos azules pálidos, que había mantenido a su esposa bonita y callada en un cautiverio de terror durante 12 años. Había muy pocas personas que sospecharan la verdad. La esposa del agente de policía Neri, Jane, era una de ellas, pero la pequeña ciudad podía ser un lugar muy oscuro y nadie estaba seguro de lo que hacían los otros. La ciudad sabía conservar sus secretos. Milt se sintió tan complacido con su frase que la repitió de nuevo.
Sí, mamá, la naturaleza está podando su madera muerta, y en esos momentos la luz se apagó y Donna Lee Sturfuller se dejó escapar un breve grito contenido y derramó también un poco de su café. «Vas a limpiarlo», dijo su marido con frialdad. «Lo vas a limpiar inmediatamente, ahora mismo». «Sí, cariño, está bien». En la oscuridad buscó insegura un trapo de cocina con el que limpiar el café que había derramado y se golpeó las espinillas contra un taburete, lo que la hizo lanzar un grito ahogado de dolor. En la oscuridad su marido se rió satisfecho. Los dolores de su esposa le parecían lo más gracioso del mundo, excepto quizá los chistes que publicaba el Reader's Digest. Aquellos chistes, humor en uniforme, la vida en sus Estados Unidos, tenían la virtud de hacerle cosquillas en el estómago. Al mismo tiempo que la madre naturaleza podaba sus ramas secas, había derribado algunas líneas eléctricas en aquella terrible noche de marzo, cerca de Taker Brook. La cellisca se había ido haciendo cada vez más densa y pesada sobre las grandes líneas, cubriéndolas hasta que cayeron sobre la carretera como un nido de serpientes, retorciéndose perezosamente y escupiendo azuladas chispas. Y todo Takers Mills se quedó a oscuras. Satisfecha finalmente, la tormenta comenzó a amainar y poco antes de medianoche la temperatura había descendido de los 0 a los 8 grados bajo cero. El aguanieve se heló formando sólidas esculturas de extrañas formas. El henar del viejo Heige, conocido localmente como el Prado de los 40 acres, adquirió un aspecto quebrantado y brillante. Las casas continuaron en la oscuridad mientras las estufas de petróleo crepitaban al enfriarse. Los técnicos de la compañía eléctrica no estaban en condiciones de lanzarse a las carreteras cubiertas de hielo y resbaladizas como una pista de patines. Las nubes fueron abriéndose, entre las que todavía quedaban en el cielo se filtraban los rayos de la luna llena. La calle mayor, cubierta por una capa de hielo, brillaba como un hueso descarnado y seco. En la noche algo comenzó a aullar. Posteriormente, nadie supo decir de dónde había llegado aquel siniestro sonido. Estaba en todas partes y en ninguna, mientras la luna llena plateaba los muros de las casas oscurecidas del pueblo. Estaba en todas partes y en ninguna, cuando el viento de marzo comenzó a ganar intensidad y el tétrico aullido resonó como si brotara del cuerno de caza de un difunto berserker y era arrastrado por el viento, solitario y salvaje. Donna Lee lo oyó cuando su desagradable esposo dormía el sueño de los justos a su lado. Lo oyó también el agente Neri mientras estaba de pie, vestido con su mono de dormir de lana, detrás de la ventana del dormitorio de su apartamento en la calle del Laurel. Y Ollie Parker, la directora de Instituto de Enseñanza Media, gorda y poco eficiente, desde su propia alcoba. Lo oyeron muchos otros también, entre ellos un muchacho paralítico sentado en su silla de ruedas. Pero nadie lo vio. Ni nadie sabía el nombre del vagabundo cuyo cuerpo fue encontrado por el empleado de la compañía eléctrica que finalmente por la mañana había salido de Taker Brook para reparar los cables rotos. El cuerpo del vagabundo estaba cubierto con una capa de nieve helada, la cabeza hacia atrás y la boca abierta como si la muerte lo hubiese sorprendido mientras gritaba.
El viejo abrigo y la camisa que llevaba debajo estaban abiertos y desgarrados. El hombre yacía en un charco helado de su propia sangre, con los ojos fijos en las líneas eléctricas caídas, las manos aún alzadas en un gesto de defensa, el hielo endurecido entre los dedos. A todo su alrededor había marcas de huellas, las huellas de las patas de un lobo. Abril. Para mediados de mes, la última de las nevadas se había transformado en una lluvia torrencial y algo sorprendente sucedió en Takers Mills. El campo comenzó a cubrirse de verde. El hielo en el abrevadero de Matty Tillingham se había fundido y las manchas de nieve que habían quedado sobre el camino del bosque, llamado el Gran Bosque, habían comenzado a derretirse. Parecía como si el viejo y maravilloso juego de manos que convierte el frío en verdor y calidez fuera a suceder de nuevo. La primavera estaba a punto de llegar. Los habitantes del pueblo celebraron el acontecimiento, pese a las sombras que habían caído sobre la aldea. La abuela Hege hizo unas empanadas y las dejó en la parte de fuera de la ventana de la cocina para que se enfriaran. El domingo, en la iglesia baptista de la Gracia, el reverendo Lester Love leyó parte del Cantar de Salomón y pronunció un sermón que llevaba el título de La primavera del amor de Dios. En un ámbito más secular, Chris Redstone, el mayor de los borrachos de Takers Mills, tomó una gran trompa de primavera y dio un espectáculo en la calle, bajo la luz irreal y plateada de una luna de abril casi en plenilunio. Billy Robertson, dueño y barman de la taberna de Takers Mills, la única del pueblo, lo vio salir y comentó con la camarera: «Si el lobo se lleva a alguien esta noche, apostaría a que será Chris». «No me hable de ello», replicó la camarera, estremeciéndose. Se llamaba Elise Fournier. Tenía 24 años, acudía a la iglesia baptista de la Gracia y cantaba en el coro porque sentía cierta debilidad sentimental por el reverendo Love, pero estaba decidida a dejar el pueblo en el verano, debilidad o no, pues aquel asunto del lobo había acabado por asustarla. Había empezado a pensar que las propinas podían ser mejores en Portsmouth, y allí los únicos lobos eran los marinos en uniforme. Las noches en Takers Mills, cuando la luna empezó a crecer por tercera vez en aquel año, eran momentos muy desagradables e incómodos. De día las cosas iban mejor. Para los habitantes del pueblo, cada atardecer traía consigo el final de aquel cielo lleno de cometas con las que se divertían los niños del pueblo. Brady Kincaid, de 11 años de edad, tenía una de esas cometas en forma de buitre y mientras jugaba con ella perdió toda sensación del transcurrir del tiempo, divertido al sentir los tirones de la cuerda en sus manos, lo que hacía que su cometa le pareciera un ser vivo, mientras la observaba ascender y bajar en el firmamento por encima del kiosco de la música. Se había olvidado de que era la hora de ir a casa a cenar, sin darse cuenta que las otras cometas manejadas por los demás niños del pueblo ya habían desaparecido una a una y los chavales habían regresado a casa llevándose sus juguetes debajo del brazo, sin advertir que lo habían dejado solo. Fue la llegada del atardecer, el avance de las azules sombras anunciadoras de la noche, lo que le advirtió que se había quedado demasiado tiempo. Esas sombras y la luna que acababa de aparecer en el horizonte sobre el bosque al otro extremo del parque. Por primera vez la luna aparecía trayendo consigo el buen tiempo, una luna turgente y anaranjada, en vez de fría y blanca, pero Brady no se dio cuenta de ello. Solo sabía que se le había hecho tarde y que su padre posiblemente le iba a castigar por ello, y que se iba a ir haciendo oscuro.
En la escuela se había reído de sus condiscípulos cuando éstos contaban terribles historias sobre el hombre lobo que, de creerlos, había dado muerte al vagabundo el mes anterior, a Stella Randolph en febrero y a Arnie Westrom en enero. Pero en estos momentos no tenía ganas de reír. Cuando la luna transformó la oscuridad vespertina del mes de abril en un resplandor rojo y sangriento, todas aquellas historias le parecieron reales, demasiado reales. Empezó a recoger cuerda para hacer bajar su cometa, todo lo deprisa que le fue posible, haciendo descender su buitre de plástico, cuyos ojos ensangrentados destacaban en el cielo que se iba oscureciendo. Lo quiso bajar con demasiada rapidez y de repente la brisa pareció quedarse en calma. Como consecuencia de ello, la cometa cayó detrás del kiosco de la música. Se dirigió hacia allí, recogiendo cuerda mientras avanzaba, sin poder evitar mirar nerviosamente hacia atrás por encima del hombro. Y de repente la cuerda empezó a resistirse y después a moverse hacia adelante y atrás, como si alguien se divirtiera tirando de ella y soltándola de nuevo, con un movimiento que le recordó al niño el movimiento de carrete en la caña de pescar cuando había enganchado una buena presa en el arroyo de Taker más arriba del molino. Miró hacia adelante cuando la cuerda se quedó floja. Un rugido llenó la noche de repente y Brady Kincaid gritó. Ahora creía, sí, ahora creía con todas sus fuerzas, pero ya era demasiado tarde y su grito quedó ahogado entre el ronco rugido que de repente ascendió hasta convertirse en un aullido helado y aterrador. El lobo se dirigió hacia él, andando sobre sus dos patas traseras, su áspera piel teñida de color naranja por la luna llena que acababa de aparecer en el horizonte. Sus ojos brillaban como dos linternas verdosas y en una de sus manos delanteras, una mano con dedos humanos, pero con garras en vez de uñas, llevaba la cometa de Brady, cuya silueta, como si fuera una auténtica ave de presa, parecía aletear enloquecida. Brady se dio la vuelta y empezó a correr, pero unos brazos secos y fuertes lo rodearon. Pudo oler algo que parecía una mezcla de sangre y canela. Al día siguiente fue encontrado apoyado contra el monumento de los caídos, decapitado y desmembrado, con su cometa de buitre en una de sus manos agarrotadas. La cometa se agitaba como si quisiera volver a ascender al cielo cuando el grupo que había salido en busca del chiquillo dio con su cuerpo y se quedó horrorizado y con ganas de vomitar. Se agitaba porque la brisa volvía a soplar de nuevo, como si presintiera que aquel iba a ser un buen día para hacer volar cometas.